La principal. ¿Perdón? Dos carriles, claro, dos carriles. Ya, por eso, allá, sí, está bien. Hay dos ¿cómo separamos esto en dos características, digamos? Hay un tema geométrico, ancho de calzada, etcétera, ¿no? Y hay un tema de operación de vehículos, ¿de acuerdo? Entonces está bien. ¿Cómo se caracteriza una carretera de dos carriles? Geométricamente, dos carriles, ¿sí? Por operación, el tema del adelantamiento. El tema principal acá es que yo pueda adelantar otro vehículo. Si no lo puedo adelantar, me voy a demorar y voy a ir a una velocidad más lenta. ¿De acuerdo? Entonces, una característica principal de las operaciones de los vehículos es, lógicamente, el tipo de vehículos, el aforo, la cantidad, ¿no? Pero principalmente, que un vehículo pueda maniobrar y adelantar a otro con facilidad. ¿De acuerdo? Esa es su característica operacional. Y la geométrica es que son dos carriles. Ahí no hay duda. ¿De acuerdo? Y segundo, que vamos a utilizar la norma HCM, que es americana, y ahí habla claramente de tres tipos de carretera: clase 1, clase 2, clase 3. ¿Qué tenemos que hacer? La carretera que queramos analizar en el trabajo de la permanente, tenemos que decir en qué clase cae: 1, 2 o 3. ¿De acuerdo? A ver, creo que es tiempo para ir relajando un rato. Voy a salir un rato de acá y me voy a ir a descargas. Creo que no lo he descargado, sí. ¿Cuándo sí está? Pero sí lo abrí. Por ahí está. Acá está, manual de carreteras. Manual de DG 2018. Solo quiero mostrarles aquí, nada más, si vemos el índice, el capítulo 2 habla, dice, bueno, lo hace un poquito más grande: criterios y controles básicos para el diseño geométrico. ¿De acuerdo? Estudios preliminares. Ahí está la clasificación de carretera, ¿no? Vehículos de diseño, características del tránsito, índice medio de anual, velocidad de diseño, distancia de visibilidad, ahí está de paso, sobrepaso. Ya vamos entendiendo un poquito mejor por qué consideran todo esto, ¿no? Y hay una que dice, al final dice, sección 211, capacidad y niveles de servicio. La norma lo toca, ¿de acuerdo? Pero miren ustedes, si yo voy al manual, a la parte, mejor dicho, de... Bueno, no llega, ¿no? Está más amplio, está después, pero facilidad para peatones, valores estéticos, ahí está. Deberá realizarse un análisis de capacidad de la vía y los niveles de servicio, etc., ¿no? Miren, generalidades, lo primero que nos dice la norma: la teoría de capacidad de carreteras desarrollada por el TRB a través del Comité de Capacidad, etc., ¿no? Manual de capacidad de carreteras constituye una herramienta para analizar la calidad del servicio que cabe esperar para el conjunto de vehículos que operan en una carretera de características dadas. ¿Qué me dice? Use usted ese manual. El Perú no tiene un manual. Eso me está diciendo. Hay que hacer el estudio y el análisis siguiendo el manual de capacidad de carreteras. No tenemos un manual para hacer un análisis de capacidad y nivel de servicio, ¿no? Y acá lo que hace es un resumen de lo que dice la norma, ¿no? Carretera de los carriles. Ya, acá justamente habla de la teoría de capacidad de carreteras, da un tratamiento diferente al problema según trate de carreteras de los carriles, carreteras que cuentan por lo menos con dos carriles, o bueno, acá define qué carretera. Nosotros vamos a hablar de las carreteras de dos carriles, con tránsito bidireccional, de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Ya, esto de las condiciones ideales, yo la voy a explicar siguiendo ahorita mis apuntes, lo voy a explicar mejor. Condiciones ideales. Partimos de unas características definidas y de ahí vamos comparando lo nuestro con las condiciones ideales, ¿de acuerdo? Que da la norma. Esto es la norma americana. Capacidad de la vía. ¿Capacidad qué es capacidad? ¿Ah? Flujo máximo. Ya. Miren lo que dice la norma, ¿eh? A ver, acá estamos nosotros, bidireccional, dos carriles. Y en la norma americana también lo dice. Capacidad ideal. ¿Qué significa capacidad ideal? Flujo máximo ideal. ¿Qué dice la norma? Para una carretera de dos carriles sería ideal que la capacidad o el flujo máximo de esa carretera sería 2.800 vehículos por hora en ambos sentidos. Me está diciendo,
su capacidad ideal debe almacenar 2.800 vehículos. Ojo, acuérdense, es la cantidad de vehículos máxima que yo voy a poder contar o controlar en un punto de aforo en la carretera. ¿De acuerdo? 2.800, es lo ideal. ¿Sí? Me dice, partimos de ahí. ¿Qué pasa? De ahí vamos a empezar a aplicar factores, como siempre en la ingeniería civil, y vamos a ver si esa capacidad se mantiene o disminuye. ¿De acuerdo? Es básicamente la idea. Lo vamos a desarrollar con ejercicios. No es complicado, en realidad no es complicado, creo. ¿De acuerdo? Acá habla de reparto por sentidos, etcétera. Todo eso lo vamos a explicar. Todo eso es parte de el proceso operacional, de la metodología de cálculo que ustedes van a desarrollar. ¿De acuerdo? En cuanto a niveles de servicio, lo que ya sabemos son 6 niveles, A, B, C, D, E, F. Ahí explica, y explica a qué se refiere al nivel A. ¿Se acuerdan? Condiciones de flujo libre, en el ejercicio que hicimos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nivel B, nivel C, nivel D, E y F. ¿De acuerdo? Ahí está explicado qué representa o qué significa cada nivel de servicio. Sabemos que el nivel A es el mejor nivel que se puede ofrecer y el nivel F ya es situación de congestión, caos total. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Eso es lo único que dice la norma de EG 2018 con respecto a capacidad y nivel de servicio. Siga usted la norma HC. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren revisar la norma HCM, ahí está, el volumen 2, son 3 volúmenes que se los he compartido creo en el aula virtual. Revisen, ¿no? Les he compartido un enlace, creo que es del 2016. A ver, en inglés o traducción al español, ¿qué significa esto? Flujo ininterrumpido. Se supone que en una carretera el flujo es continuo, no hay semáforo, ¿no? Entonces es un flujo ininterrumpido. Cuando hablamos de intersecciones urbanas, hablamos de flujo interrumpido, porque hay flujo, llegamos a la intersección y se interrumpe, porque hay un semáforo en rojo y yo tengo que parar. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren revisar algo más de lo que estamos desarrollando, tienen que ir al volumen 2 de la norma americana, flujo ininterrumpido. Y ahí se van al capítulo 15. Lamentablemente, acá, bueno, en el capítulo 10 no hay un índice. A ver, vamos a ir viendo conceptos. Todavía 11. A ver, ¿cuál es este? El 11 o análisis. A ver. Capítulo. Vamos referente nomás al que nos interesa, que es el capítulo 15. Si alguien quiere revisar algo más, todo lo que vamos a hacer es a partir de acá, ahí está, capítulo 15, del tomo 2, del volumen 2. De acá a unos 2 años creo que tengo que dar una clase de inglés. Lane, carril. ¿Qué dice ahí? Capítulo 15. Carreteras, autopistas, carreteras, ¿no? En general carreteras, vías de 2 carriles. Si alguien quiere revisar un poquito más todo lo que estamos hablando, y lo que vamos a desarrollar es lo que dice acá, para carreteras de 2 carriles. ¿De acuerdo? Y aquí está todo lo que vamos a revisar, lo que vamos a desarrollar. Si alguien desea conmigo revisar, o sea, profundizar un poco más el tema, puede hacerlo a través del libro de Cali Mayor o venir de frente acá a la norma HC, ¿de acuerdo? Voy a encantar la foto que les dije, ¿no? Claro, yo tengo mejor la foto que esta. Yo tengo una foto más bonita, mejor, más presentable que esta, ¿de acuerdo? Claro que esto lamentablemente está descargado, no se ha pagado por esta información, ¿no? Estos libros los venden, ¿de acuerdo? Bueno, incluso de alguien porque está grabateado, yo no le he grabateado. A ver, por si acaso, una ventaja de que ustedes revisen estos apuntes, aplicaciones.
A ver. Bueno, acá llegamos, ya terminamos el capítulo. A ver, dice que... Pues, a ver, vamos a ver. No, antes entonces. No. Uy, creo que acá no hay. A ver, hay que revisar con más detalle porque también en 2016 hay ejemplos. Dice que en esta, algo así más entiendo, ¿no? Que vienen 5 ejemplos, ¿no? Y habla de un desarrollo, un paso a paso. Acá, ojo, acá dice más o menos lo que yo les pido siempre, y ahora les va a pedir con mayor razón, el tema computacional. O sea, ustedes van a sistematizar toda esta metodología para que de repente en un Excel, en alguna otra plataforma, no sé si Python hace esto, que ustedes puedan desarrollar un proceso sistematizado, ¿no? Yo ingreso datos y me bota las respuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, ya, clase 1, carretera clase 1, LOS, claro, es en inglés, ¿no? Dice nivel de servicio, ¿no? Level of Service, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están, hay 5 ejemplos que están desarrollados, ¿de acuerdo? Ahí pueden revisar. A ver, bien, volvemos a la realidad. A ver, yo creo que ya, bueno, ya hemos explicado un poquito esto. Ahora miren, lo que les decía, quiero puntualmente. A ver, hay 2 factores, 2 condiciones, 2 situaciones que tengo que analizar claramente en una carretera si queremos hacer un análisis de capacidad en el servicio. La parte geométrica y la parte de operación de los vehículos. Son 2. Todo eso están los apuntes, están los documentos. Solo que de repente si lo revisan, digamos, no se dan cuenta, pero quiero que lo entiendan, ¿no? Son 2 condiciones. Características geométricas. Entonces, ¿qué vamos a analizar de las características geométricas? ¿Qué nos dice la norma HCM que tenemos que analizar? Ancho de calzada, bermas, cunetas. Entonces vamos a recordar qué es el ancho de calzada, qué es una berma y qué es una cuneta. Ojo, esa información solo tenemos que obtener de la carretera. No solo vamos a contar vehículos, vamos a medir. Entonces yo no voy a pedir que midan con wincha ni mucho menos. Para eso vamos a usar el dron. No sé si a todos les pasó, bueno, voy a tener que resolver ese problema de tal manera que la información que yo obtenga con el dron les sirva. Porque acá sí les voy a exigir el concepto de la parte geométrica, que me digan ancho de calzada, ancho de berma. ¿De acuerdo? Y no les voy a pedir que lo midan en el campo, no los voy a arriesgar a eso. Les voy a pasar la información, o sea, ustedes van a hacer, van a participar en el levantamiento fotogramétrico, va a ser con dron. Y yo les voy a pasar, voy a procesar esa información y se las voy a pasar, para que de ahí saquen toda la información geométrica que necesiten. ¿De acuerdo? Pero la necesitamos, hay que hacerlo. O sea, en el peor de los casos, habría que hacer un levantamiento topográfico de la zona, del tramo de carretera que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a evitar esa parte del levantamiento topográfico, con estación total quizás, utilizando el dron. ¿De acuerdo? Pero necesitamos características geométricas de la carretera. Ahí sí no podemos escaparnos. No es como lo que aforaron, que bueno, al final les pedí un esquema, les mandé la foto que no se vea muy, con el AutoCAD, etc. Pero acá sí necesito condiciones geométricas, características geométricas. Ancho de calzada, berma, cuneta. Miren, necesito, ustedes van a evaluar esto, y sí, yo quiero que... Hay una forma, digamos, ir caminando en la carretera y midiendo esto, o sacarlo de la ortofoto o de la información que nos va a proporcionar el dron. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué prefieren? ¿Ustedes caminar la carretera y sacarlo manualmente, o que yo les pase la ortofoto? O que todos participemos del levantamiento fotogramétrico y que finalmente ustedes tengan el resultado o el producto del vuelo con dron. ¿Sí? Porque acá necesitamos esto, ¿eh? Vamos a necesitar, no es que nos vamos a inventar, zonas de no rebase. Vamos a elegir 1 kilómetro de una carretera, ¿de acuerdo? Y en ese kilómetro ustedes tienen que identificar las zonas donde los vehículos no pueden adelantar a otros. No que no puedan porque no tienen miedo, vienen caros, sino geométricamente. Entonces hay que ver de acuerdo al marcado del eje de la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese kilómetro, seguro de haber curvas, tramos rectos. No creo que en todos los kilómetros no se pueda adelantar, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer?
lo van a sacar de la foto, de la ortofoto que se les va a proporcionar después de haber hecho la misión o el vuelo con dron, de ahí de la ortofoto. Como sale tan nítido, ahí se van a dar cuenta de todo lo que hay que hacer, en vez de estarlo recorriendo ahí en el terreno o midiendo en el terreno. Si no tuviésemos el dron, bueno, tendríamos que ir a hacer, ¿no? Usar estación total, winch, etc. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Del kilómetro, por ejemplo, de carretera que vamos a analizar, tenemos que medir cuántos metros en la carretera, en ese kilómetro, tenemos de zonas de no adelantamiento. Entonces son 1000 metros, un kilómetro, ¿no? Si yo conté 300 metros, ojo que no es uno solo, ¿eh? De repente hay un tramo inicial donde son líneas continuas, ya lo mido en la ortofoto, 100 metros, avanzo 300, y acá hay otra zona donde está marcado con línea continua, lo mido en la ortofoto, va a ser más fácil que medirlo en el terreno, otros 100 metros, y más adelante otros 100 metros. En total tengo 300 metros de zona donde me están marcando con línea continua que no puedo adelantar, ¿de acuerdo? Como es un kilómetro, ¿qué porcentaje de zona de no adelantamiento tendríamos? ¿Escucharon, no? ¿Cuánto sería? ¿Ah? ¿Cuánto? Con los datos que les he dicho, ¿ah? ¿Perdón? ¿En qué porcentaje cuánto sería? 33%. Ese dato tenemos que obtener. Tenemos que cuantificar, medir qué longitud de carretera tiene un pintado de zona de no adelantamiento. Y después saber qué porcentaje de esa zona, qué porcentaje de todos esos metros corresponde a un kilómetro. Por ejemplo, ¿no? Si les dije 100 son 300 metros. 300 metros, ojo, ¿es 33? No, es el 30%. ¿Sí? Esa es la información que necesitamos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas que no podemos obviar ni que yo les dé como un dato, ya, ni en el examen lo va a dar ese dato, ¿no? Porque el examen va a ser teórico, no va a ser de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen que ir a la carretera y medir los tramos donde la pintura es continua. O lo hacen directamente en el terreno, o hacemos el adelantamiento con dron y de la ortofoto sacamos la información. Pero hay que obtenerla, hay que tenerla, ¿de acuerdo? Zonas de no adelantamiento. Entonces, en un kilómetro tengo 800 metros de donde no puedo adelantar, es el 80% de todo el tramo, ¿no? Entonces, de eso va a depender, nos va a servir para calcular el nivel de servicio. Perdón, claro, el nivel de servicio y la capacidad, ¿de acuerdo? Y otra característica geométrica, ojo, miren a las características geométricas, ¿qué necesito? Ancho de calzada, necesito bermas, ancho de bermas, necesito ancho de cunetas o características geométricas de la cuneta, necesito saber cuántas o qué porcentaje de todo el tramo corresponde a zonas donde no se puede adelantar por la pintura, por el pintado, ¿de acuerdo? Y dentro de las características geométricas necesito definir los puntos de acceso, ¿de acuerdo? Esto lo van a sacar de la ortofoto, del ortomosaico que nos va a dar el vuelo con dron. Solo quiero que ahora sí nos involucremos todos en el vuelo con dron, en el levantamiento fotogramétrico, no hacerlo yo solito, ahí estar solito yo en la carretera volando el dron y después se los paso, como hice con la intersección. No, fue un tema de tiempo, de coordinación, ahí no lo programé bien, así que me fui solito con el dron, hice el trato y lo hice bien. ¿No? En este caso sí los voy a involucrar a todos ustedes. Este es un ejercicio que yo siempre muestro desde una tesis, porque este tema, yo ahorita estoy asesorando dos temas, que son análisis de capacidad y el servicio en carreteras, ¿de acuerdo? Esta es una tesis de Cajamarca, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Miren, fíjense el kilometraje, kilómetro, 5 más 0, 0, la progresiva, 6 más 0, 0. Este es un análisis de capacidad de servicio en un kilómetro de 4, bueno, son 4 carreteras que hacen la tesis, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más ahí están hablando? ¿De acuerdo? Miren, estación, aquí hizo el aforo, el bachiller o la bachiller, que ahora es ingeniera, ¿no? Hizo el conteo de vehículos en 7 días, ¿de acuerdo? Ahí está el tipo de carretera, una clase 1, y lo que, bueno, yo muestro aquí para qué. Esto es una foto sacada del Google Earth. No vamos a hacer eso. Eso ya es muy bajo, llegaríamos, ¿no?
tenemos un dron, así que vamos a usar el dron. Por eso quiero darle luz, así que algún día el dron muera así trabajando con los alumnos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no va a ser usarlo y darle bastante uso para que sepan ustedes el tema de transporte, también cómo, digamos, qué beneficio le puedo sacar a un vuelo fotogramétrico, ¿no? Esta es una foto sacada de Google, ¿no? Es decir, porque acá no sé si puedo sacar información. En cambio, si volamos el dron y tenemos la ortofoto, sacamos la información que querramos. ¿De acuerdo? Miren, pero pongo esta foto ¿para qué? De acá yo puedo identificar accesos. Miren, yo creo que este es un acceso a la carretera, me parece. Uno. Creo que no hay más, porque hay una casa, ¿sí? Entonces es importante, dentro de los datos que necesitamos nosotros, geométricos, para hacer nuestro análisis de capacidad del servicio, necesito identificar cuántos accesos hay en esta carretera, o en la carretera que analicemos, o en el tramo de carretera. Entonces aquí hay un acceso, ¿sí? Entonces toda esa información, ancho de calzada, ancho de berma, cunetas, ¿qué más? Zonas de no rebase y accesos, lo vamos a obtener del levantamiento fotogramétrico que vamos a hacer con el dron. ¿De acuerdo? Listo. Ah, y el último, pendiente. A ver, pendientes lo puedo sacar de la ortofoto. Si lo paso al civil, sí, puedo obtener la pendiente. Me estaba olvidando. Ojo, la pendiente es importante porque también cuando un vehículo sube, lo hace a marcha más lenta, ¿no? Y eso hace que se produzca una cola y se produzcan demoras. Ahora, de bajada es lo contrario, ¿no? Entonces es importante la pendiente. ¿De acuerdo? Sí, la pendiente que vamos a obtener del levantamiento fotogramétrico. ¿De acuerdo? Listo, resumen entonces. ¿Qué necesito obtener del trabajo práctico que voy a hacer? Ancho de calzada, o sea, los dos carriles, ¿no? Incluso ancho de calzada implica ancho de un carril y el ancho del otro carril, que en teoría deberían ser iguales, ¿no? A veces varían un poquito. ¿Sí? Entonces necesito ancho de calzada, necesito ancho de berma, necesito características de las cunetas, si es que hay o no hay. Determinar porcentaje o cantidad de zonas de no rebase, ¿de acuerdo? Necesito saber contar los puntos de acceso y necesito determinar la pendiente del tramo que estamos analizando. ¿De acuerdo? Lo que yo considero es que vamos a hacer algo así. Vamos a considerar un kilómetro. Hace unos semestres atrás les dejé, lo malo que dicen ¿cómo se llama? El ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Entonces les dejé del kilómetro 12 al 13 un grupo, del 13 al 14. Al final tomaron fotos nomás. Y no hubo ningún tipo de medida, ningún tipo de dato, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, yo considero que quizás, para evitar son 21 grupos. El vuelo con dron podría cubrir de repente 7, 8 kilómetros de una carretera sin ningún problema, ¿no? Por partes, en una jornada de 9 a 12 del día, y menos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de los 7 kilómetros se puede repartir diferentes tramos para los grupos, ¿no? Por ejemplo, del kilómetro 1 al kilómetro 2, un grupo. Del kilómetro 1.5 al kilómetro 2.5, otro grupo. Del kilómetro 2, así, ¿no? Entonces, vamos a sacar esta información. ¿De acuerdo? Vamos a ir al terreno, eso sí, van a tomarse fotos ahí en la carretera, etcétera. En todo el tramo, los 108 kilómetros van a caminar un poquito, pero nada más. El aforo, vamos a ver cómo lo determinamos. Pero la parte geométrica la vamos a obtener. ¿Sí? Entonces, son todos los datos que necesitamos de manera geométrica. ¿De acuerdo? Para la parte operacional, que es la otra parte que necesito, voy a mostrarles los apuntes. Creo que son. Esto era. Y acá está. Capacidad del servicio. A ver. En los apuntes, mire, está lo mismo, ¿eh? Características geométricas: ancho de calzada, berma, cuneta, zona de no rebase. Miren lo que tienen que hacer. Tienen que medir la longitud total y la zona, ¿también acá? Es la longitud de zona de no rebase. Claro, si tengo 1000 metros y le resto los 300 metros, perdón, zona de rebase, pero no, al final es lo mismo. Ya. Los 1000 metros le resto los 700 metros donde sí puedo adelantar, le sale 300, ¿no? 300 entre 1000 multiplicado por 100, 30%. Así de sencillo. Tengo que calcular, medir la zona de no adelantamiento, o de adelantamiento, si quieren, pues lo mismo,
Lo que tengo que calcular es el porcentaje de zona de no rebase o adelantamiento. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a ganar tiempo. Puntos de acceso, pendientes. Características del flujo vehicular. Es la segunda consideración. Parte geométrica, ahora características del flujo vehicular. Y acá ya conocemos esto. Volumen. Vamos a ver los términos. Yo lo he sacado, voy a hacer una traducción del HCM. Y para nosotros intensidad pues se puede asociar con flujo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes ya conocen el factor horario de máxima demanda. Volumen horario de máxima demanda entre el número de intervalos por el flujo más cargado, ¿no? O el intervalo más cargado. Puede ser de 5, 10 o 15 minutos. A ver, dentro de esto, lo único que yo quiero aclarar es lo siguiente. Te lo comenté alguna vez. Vamos a trabajar con el factor de hora pico. O factor de hora punta, ¿no? Cuando se produce. ¿Qué es el factor de hora pico? Pico básicamente es el factor horario de máxima demanda para 15 minutos. Vamos. Ya no vamos a trabajar ni con 5 ni con 10. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos del factor de hora pico, estamos hablando del factor horario de máxima demanda para 15 minutos. Lógicamente, en la hora más cargada, ¿no? Solo que acá, bueno, tengo que corregir, ya que es V mayúsculo, ¿no? Que es normalmente es el de arriba, ¿no? Volumen horario de máxima demanda, la cantidad de vehículos en la hora más cargada, ¿no? Ahí dice volumen en una hora, en la más cargada, ¿no? V15, volumen máximo, volumen, no dice flujo, máximo de los 15 minutos en la hora pico. En la hora más cargada tengo 4 intervalos de 15 minutos. Hay uno que es el donde conté más vehículos. Lo mismo, ¿no? Volumen horario de máxima demanda, entre 4, porque son 4 intervalos, son 4 segmentos de 15 minutos, por los 15 minutos más cargados. Ahora solo que ahora ya no se va a llamar factor horario de máxima demanda para 15 minutos, se va a llamar factor de hora pico. ¿De acuerdo? Todo eso está en los apuntes. ¿Sí? Y de ahí, no hay más. Dice velocidad, densidad. ¿Sí? Entonces hablamos, miren ustedes, flujo, velocidad, densidad. En densidad ya no hay nada, porque ya sabemos a qué se refiere. Son las 3 variables principales del flujo vehicular. ¿De acuerdo? Lo que sigue, de estos apuntes que ustedes tengan claro, es capacidad, ya sabemos qué es. ¿Sí? Capacidad. Y acá en esta parte de los apuntes, me refiero a todo lo que es capacidad. Y acá un concepto que les dije que íbamos a usar alguna vez. Relación flujo a capacidad. Solo quiero que tengan cuidado, porque acá yo les he sacado textual de la norma, para que, digamos, no sigamos, como ahora vamos a seguir la norma HCM, lo que pasa es que la norma HCM, flujo lo define como V en vez de Q, y capacidad lo define como C en vez de Q sub M. ¿De acuerdo? Eso hay que tener cuidado porque hay cierta diferencia. Relación flujo a capacidad. Flujo de demanda entre flujo máximo. Dijimos que le vamos a usar, ahora la vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces, toda la parte conceptual, teórica. ¿Sí? A ver. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta nosotros? Miren, para el tema de la capacidad. Dice condiciones prevalecientes del tránsito. Distribución direccional. Como vamos a hacer un aforo teóricamente, ¿no? De los vehículos que van y vienen, ¿sí? En una hora conté 800 vehículos. En total, lo tengo que distinguir. ¿Cuántos fueron de ida? 400. ¿Cuántos vinieron de vuelta? 400. ¿Cuál sería la distribución direccional? 50-50. 50-50, por ahí dice. 50-50. Es lo ideal, es lo que ojalá pasara. Pero si conté de los 800, conté 600 en una dirección y 200 en la otra, ¿cuál sería el porcentaje? ¿Cómo lo distribuyo? 20%, ¿qué porcentaje es de 800? Lo pregunto en el examen. 200 entre 800. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Está con calculadora? ¿Está chateando? No. 200, ¿qué porcentaje es de 800? ¿De acuerdo? 25%, ¿no? ¿Sí? 25%. Entonces 600 sería el 75%. Entonces la distribución direccional sería 25-75. Ojo, eso es fundamental. No es lo mismo 25-75 que 60-40 que 50-50.
¿De acuerdo? Ese es un factor, un número que vamos a tener que determinar en función al aforo, a las condiciones de operación. Distribución direccional. ¿Qué más nos dice? Distinguir los tipos de vehículos pesados en el tránsito. Vehículos ligeros, camionetas, autos, van, minivan. Todos igual, no, ahí no hacemos distinción. Vehículos pesados, y esto lo les comenté alguna vez. ¿Qué dice? Esto es la norma HCM de los americanos. Hay que considerar camiones. Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Miren, hay que considerar vehículos recreacionales. Los camper, remolques. ¿Cómo será en Estados Unidos que hay tanta cantidad que miren que la norma lo considera? Acá en el Perú, cuando aforeamos, 0%, uno que vino al extranjero todavía, 0%. Ya, fue anecdótico, yo después que, sí, cuando viajé, me fui a Estados Unidos, les conté, ¿no? A correr, me humillaron en la cancha, ¿no? En la pista me humillaron. No vean, no busquen nada los resultados del campeonato indoor, mundial de atletismo máster indoor. Alachua es la zona, ¿no? En la ciudad de Gainesville, ahí en Florida, Florida. ¿No? Entonces, no busquen esos informaciones, está en internet. Si quieren, les muestro la foto. ¿Les he mostrado la foto? No. Ya ahorita les paso la foto. Les muestro. No, a lo que voy. A ver, yo corrí el día sábado 29 de marzo, día fatídico. Yo viajé el miércoles, llegué el jueves, en andar de la noche, el viernes fui un rato a correr, a mirar, a soltar. Y el sábado, yo corría a las 11, 10 de la mañana, creo, ¿no? Entonces, 8:30, llegué al complejo, y hay una zona amplia, ¿no? Hay bastantes cocodrilos ahí. Entonces hay bastantes como lagunas, y hay cuidado, peligro, cocodrilo, dice, ¿no? Entonces, y hay una pista atlética que era para entrenar justamente, ¿no? Como una zona de camping, un campo abierto. ¿Qué es lo característico? Yo llego el día sábado, con mochilita, ¿no? Caminando, entro al complejo, cuando voy a calentar un rato, miro, había como 5 o 6 campers, remolque, que era inmenso. Yo así chapeando, sapeando, ¿no? Miraba por la ventana, por la puerta, así. ¡Wow! Así como en la tele, ¿no? Su cocina, sus sillones, unos campers inmensos, así, creo que de pared a pared, blancos, ¿sí? Y estaban estacionados ahí. Y ahora me impresionó. Incluso yo me ubiqué, porque hacía sol, justo al lado del camper, cuando hacía sombra, ahí me eché, me senté, me puse el buzo, me froté, empecé a correr, ¿no? Pero había 4, 5 campers, estos grandazos, inmensos, ¿sabes? Y me llamó mucho la atención porque, o sea, quería verlos por dentro, no podía entrar, pero miraba así, trataba de mirar por la puerta abierta, ¿no? Y bonito todo. Entonces, es muy común el uso de estos. Imagínense que esa ciudad donde fui, Gainesville, tiene 155.000 habitantes. Chiquita, ¿no? Y tiene unas autopistas, unas calles impresionantes, ¿no? Acá en Arequipa estamos por el 1.000.000 de habitantes, ¿no? Entonces, miren, para una ciudad de 155.000 habitantes, ver un día sábado, porque es una zona como, ahí cuadraban el camper, bajaban la bicicleta, estaban corriendo con la bicicleta. Entonces, es muy común el uso de este tipo de camiones en Estados Unidos. Pero si nosotros hacemos un análisis acá en el Perú, ¿quién tiene un camper? ¿Quién sabe alguien que alquila camper? Quiero alquilar un camper. Me estaciono en un sitio y me robo. ¿No? Entonces era una zona de justo estacionado. Todavía yo estaba ahí, como le digo, en la sombrita, porque hacía sol, y justo vino el dueño. Entonces yo miré que ya se iban a ir. Entonces, yo así que le dije, oh, excuse me, no. Me habló y quiso, le dije que era de Perú, entonces que no hablaba muy bien. Y entonces me quiso decir que ya se iba. Oh, y me dice, vámonos. O sea, me estaba diciendo que él se iba a ir, que tengan cuidado con el camper, yo estaba apoyado, ¿no? Bajo su sombra. Entonces que tengan cuidado porque ya se iban a ir. Primero me lo dijo en inglés, y me dijo, vámonos, ¿no? Él me estaba diciendo que se iba a ir, es decir, nos vamos, decía, vámonos. Ah, ya, de acuerdo, ok. Ya, y se fue. Bueno, como anécdota, pero muchos campers. Entonces, miren, consideran los vehículos recreacionales, es algo anecdótico. Cuando hagamos un aforo, vamos a tener que hacer nuestra plantilla de aforo, vehículos ligeros, camiones, vehículos recreacionales, buses. Están acá, creo. Buses extraurbanos y buses locales. ¿Cuántos vehículos recreacionales van a contar cuando hagan el aforo? 0. Ojo, y esto lo que pasa es que distorsiona nuestros resultados, nuestras respuestas. Porque en Estados Unidos se aforan, de repente a veces salen más que camiones, ¿no? Entonces va a distorsionar un poquito nuestros cálculos. Pero hay que considerar. De repente aforamos un día, quizás, no sé. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Límite de velocidad, señales de tránsito. Ya, esto lo voy a explicar y creo que con esto termino, porque después viene nivel de servicio.
A ver, ¿qué dice? Y es lo que decía la norma de G 2018. ¿Qué dice la norma americana? Usted va a empezar, para una carretera de 2 carriles, va a empezar con estos valores básicos de capacidad, para condiciones ideales. ¿Sí? Entonces, primero, vamos a hacer una comparación. Ya, primero es flujo ininterrumpido, sí. Ya, ahí estamos. Ideal es que su carretera tenga 3,60 metros de ancho, su ancho de carril. ¿Se dan cuenta que en la norma decía mínimo, según la carretera, 6 metros, 3 metros, no, 6,60, 7,20, etc. ¿No? Ahora, nosotros vamos a medir la calzada, ¿se acuerdan que les he dicho? Vamos a medir la calzada. Se supone que son 2 carriles. Si medimos la calzada en la ortofoto y sale 6 metros, significa que 3. ¿De acuerdo? Entonces la va a comparar en la norma con 3,60. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Va a ir disminuyendo, acá no está creo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esto? Va a ir disminuyendo la capacidad de la carretera, me van a ir reduciendo el vaso. ¿De acuerdo? Si el ancho de mi calzada es de carriles 3,60 o más, perfecto, le mantengo su capacidad. A nosotros nos conviene que la capacidad sea la más grande posible, ¿o no? Porque si yo me acerco a la capacidad, ¿qué va a pasar con el nivel de servicio? ¿Qué va a pasar? ¿Mejora o se deteriora? Se deteriora, se empeora. Mientras yo me acerco a la capacidad, mi nivel de servicio va empeorando. Mientras más lejos esté de la capacidad, mi nivel de servicio es mucho mejor. Entonces, si a mí me dicen, usted empiece con esta capacidad y de repente se me reduce hasta acá, muy rápidamente voy a llegar a la congestión. ¿De acuerdo? Es la parte conceptual que tenemos que seguir desarrollando. ¿De acuerdo? Dice que el ancho del hombro, mira, lo he traducido igual, es ancho, ¿qué sería? La berma. La berma ideal debería tener 1,80 m, ideal. ¿De acuerdo? Y no le voy a bajar su capacidad, ¿no? Dice, no hay vehículos pesados, puro vehículo ligero. ¿De acuerdo? Velocidad de diseño, más de 90 km por hora. Sería ideal. ¿De acuerdo? Carencia de restricciones de distancia, la distancia de velocidad de rebase. Imagínense, en toda la carretera un conductor puede adelantar a cualquier otro en cualquier parte de la carretera. Ideal. No hay paso peatonal, no molestan los peatones. O pasan por encima, ¿no? ¿Sí? Y la distribución direccional de sentido de ida y vuelta, 50-50. Así trabaja la norma americana. Esta es su carretera ideal. Ahí está. Esas condiciones tiene la carretera. Y vamos a ir comparando. ¿Tiene 3,60 m o menos? Menos. ¿Cuánto menos? Ya, saca un porcentaje. Lo castigo. Su ancho de berma es 1,80 m. No, es menos, es 90 centímetros. Listo, lo castigo. ¿Hay vehículos pesados? Sí, circulan. Listo, lo castigo. ¿Cuántos? Ya, vamos a ver. Su velocidad de diseño, 60 km por hora. Ya, lo castigo. Y le voy bajando la capacidad. Si usted cumple con esto o es mejor que esto, yo le mantengo su capacidad. La máxima que dice la norma y que la DG lo ha asumido. ¿Se acuerdan? 2.800 vehículos por hora. Yo creo que no se van a olvidar de ese valor, ¿no? 2.800 vehículos por hora. Es la capacidad que debería tener como ideal una carretera de 2 carriles. ¿De acuerdo? Ahí dice, la capacidad de las carreteras de 2 carriles es de 2.800 vehículos por hora, por carril. Dice, bueno, habla de los rangos, 70, 30, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en forma muy práctica, empezamos con 2.800 y vamos analizando todos estos factores. Estos son los parámetros. Si estamos mejor que estos parámetros, nuestra capacidad no se va a tocar. Si estamos peor, la capacidad se va a ir acortando, mi vaso se va a ir achicando, voy a meter menos agua, voy a tener que meter menos agua. ¿De acuerdo? Ya para terminar la idea de la capacidad, vean ustedes, a ver, para ordenarnos. Si analizo una carretera, capacidad y nivel de servicio, 2 cosas que tengo que calcular. Capacidad y nivel de servicio. ¿De acuerdo? Para ambos necesito características geométricas o condiciones de operación de los vehículos. Cuando me buscan para que los asesoren las tesis, ingeniero, ya a ver, veamos un poco tu tema, ¿qué quieres hacer? Ya, presenta un borrador real. Objetivo, analizar la capacidad del servicio de una carretera, etc. Objetivos específicos. El primer objetivo específico es determinar las características geométricas de la carretera. Segundo objetivo específico, determinar las condiciones de operación de la carretera. Tercer objetivo específico, calcular la capacidad del servicio. ¿De acuerdo? Entonces eso es. ¿Sí? 2 condiciones claras, geométricas y condiciones de operación. ¿De acuerdo?
y vamos a tener que calcular dos valores, capacidad y nivel de servicio. ¿De acuerdo? Termino con el tema de la capacidad, flujo máximo, ¿sí? Son todas estas condiciones, son los parámetros de referencia. Con esto vamos a comparar nuestra carretera que vamos a analizar. Voy a pasar toda la parte de nivel de servicio, la parte teórica, que ya la conocemos, y voy a ir de frente al cálculo de la capacidad. Miren, para que ustedes vean, esta es la parte práctica. ¿Cómo voy a calcular la capacidad? Ya que viene un concepto que yo les hablé en la primera parte, y seguramente les han olvidado. Pero si vamos más o menos, si les pregunto, ¿cuántos niveles de servicio tenemos? ¿5? 6. No se olviden. A, B, C, D, E, F. ¿De acuerdo? Cuando un flujo... esto ya es de la clase del lunes, de la revisión del examen. ¿Cuál es el límite que me divide flujo no congestionado con flujo congestionado? ¿Quién? ¿Nivel de servicio? Sí. ¿Qué me ha dicho? Flujo máximo. El flujo máximo. No se olviden de eso, o lo pregunto en el examen. No, tengo que preguntar algo en el examen. O tomamos un control conceptual otra vez. Límite entre flujo no congestionado y flujo congestionado. La capacidad, no se olviden. Flujo máximo, ese es el límite. La capacidad. ¿De acuerdo? Si yo me acerco a la capacidad, se va llenando de autos, mi nivel de servicio va a disminuir. Llego a la capacidad, sigue habiendo más autos, pero mi capacidad es una sola. Yo voy a contar menos vehículos, pero ya es flujo congestionado. Ya lo he explicado varias veces. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, entonces. Si hablamos de nivel de servicio, A, B, C, D, E. El F es congestión. Del A al E estoy antes de la capacidad. Pasando la capacidad estoy con el nivel F. Ya para que me entiendan lo que dice la norma. Entonces la norma dice, si usted quiere saber la capacidad del límite, calcule usted el flujo para un nivel de servicio E. ¿Se acuerdan? En un control esto también, ¿no? En un ejercicio también. Los límites, flujo, velocidad, flujo libre, flujo normal, medio normal, inestable, flujo forzado. ¿Se acuerdan que puse límites? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto es la norma. Nivel A, B, se va acercando, D, E. Cuando yo esté en un nivel de servicio E, ya la carretera llegó a su capacidad. Si yo tengo un nivel F, significa que ya pasé la capacidad, ya el vaso se rebalsó. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la norma. Si usted quiere saber cuál es la capacidad de su carretera, calcule el flujo para un nivel de servicio E. Es lo que dice. ¿Y lo que dice acá? ¿Cómo está en inglés, no? Flujo de servicio. Flujo de servicio. Puedo calcular el flujo de servicio para el nivel A, para el nivel B, C, D o E. O F también. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo van a leer en los apuntes. ¿Qué tengo que hacer? Voy a calcular el flujo de servicio para un nivel E. Cuando yo calcule el flujo de servicio para un nivel E, estoy calculando el flujo máximo. ¿Y qué es el flujo máximo? La cantidad máxima de vehículos que yo voy a poder controlar en un punto de afuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, ¿qué me dicen? Empecemos con 2800. Listo, empezamos ahí. 2800 vehículos. Ojo a flujo, vehículos por hora. 2800. ¿De acuerdo? ¿Y de ahí qué hacemos? Miren, tengo que determinar, y esto está en cuadros, en tablas, en formas, no hay problema. Es una metodología que hay que seguir paso a paso. ¿Qué necesito determinar? La relación flujo-capacidad para un nivel de servicio E. Guarden los celulares para un nivel de servicio E. ¿De acuerdo? Voy a calcular el factor de ancho de calzada, el factor de ancho de bermas, el factor de vehículos pesados y el factor de distribución direccional. Ahí está combinado la parte geométrica con la parte de operación de los vehículos. ¿De acuerdo? Esto tengo que hacer. Voy a estos valores, ¿para qué esto? Por eso ya no tomo el examen, porque es muy fácil, ¿no? Y tendría que ponerles. Yo les tomaba semestres anteriores y tenía que poner 4 hojas de formulario. Y la pregunta muy sencilla: ¿qué tiene que hacer usted? Bien, en base a las fórmulas y tablas que hay a continuación, encontrar este valor, este valor, este valor, este valor, este valor.
lo reemplazan acá y le sale el flujo máximo. Nada más, así de sencillo. ¿De acuerdo? Ahora, estos factores, lógicamente, se van a calcular o determinar en función de lo que diga la norma americana y que es una comparación entre nuestra carretera y los valores o los parámetros ideales de la carretera. ¿De acuerdo? De una carretera. ¿De acuerdo? Entonces, miren, a ver, muy rápidamente, con esto sí me voy a... Relación flujo-capacidad, miren a lo fácil que es. Me voy a la tabla. Perdón, zona de no rebase. Ahí está. Para que se den cuenta. Necesitamos calcular el flujo para un nivel de servicio E. Listo, vengo acá. ¿Sí? Inestable. Me dice velocidad. Perdón, claro, la velocidad. Puedo tener estos valores. Miren, otra diferencia. ¿Se acuerdan, según la orografía, del tipo de terreno? ¿Cuántos tipos de terrenos tenemos en la norma DG 2018? 1, 2, 3, 4. Tipo 1 hasta tipo 4. Terreno plano, terreno ondulado, terreno accidentado y terreno escarpado. ¿Cómo lo clasifica Estados Unidos? Terreno llano, terreno ondulado, terreno montañoso. Entonces, según el tipo de terreno que tengamos, tenemos que clasificar acá. Plano, ondulado o montañoso. Si es accidentado, ¿dónde lo pongo? Si es terreno si es tipo 3, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo pondrían? Si es escarpado, ¿dónde lo pondrían? ¿Ve? Esa decisión tiene que tomarla usted, hay que tomarla. ¿Por qué? Porque es una norma americana, no hay una norma peruana. ¿De acuerdo? Entonces miren, porcentaje de zona de no rebase. Alguien dijo 30%, ¿no? Un ejemplo 30%. ¿Sí? Miren lo que hay que hacer. Esto ya es ¿cómo se dice? Sistemático, ¿no? Y lo que hay que hacer. Interpolar primero, no hay 40, no hay 30. Entonces, miren, nivel E. Terreno ondulado ya, ondulado, supongamos que es ondulado. Miren, estaría entre 94 y 92%, ¿no? De zonas de no rebase. Perdón, entre 20 y 40% de zonas de no rebase. Si es 30, sería 0,93, ¿no es cierto? Para un terreno ondulado, eso hay que determinarlo, ¿no? Y para un terreno ondulado, básicamente. Entonces me sale, si la zona de no rebase, yo hice un ejemplo hace un rato y salió 30%, sería 0,93. La relación flujo a capacidad, 0,93. ¿Se dan cuenta? Casi cerca a 1, ¿no? La relación flujo a capacidad 1 sería flujo entre capacidad 1, serían iguales. Entonces ya llegué a la capacidad. ¿Sí? Mira, así funciona esto, ¿no? Entonces acá reemplazo 0,93 para un nivel de servicio E. ¿De acuerdo? Miren, factor de calzada. Lo que hago simplemente, debe haber una tabla por acá, ahí está. Ahí. ¿Cuánto mide su calzada? Hay que sacarlo, hay que medirlo en el terreno o lo sacamos de la ortofoto. Creo que la ortofoto es más fácil, ¿no? Listo, así lo vamos a hacer. 3 metros mide mi ancho de calzada, de carril, perdón. Ya. Si hubiese medido 360, no le castigo nada, le mantengo el 1. No le bajo su capacidad. Pero como mide 3 metros, ya, multiplícalo por 0,87. Nivel E. ¿De acuerdo? Entonces, 0,93 por 0,87, ¿no? Ya. Si mi calzada midió 3 metros 10, interpolo. Y acá termino. Factor de corrección por Vermas. El ideal sería 1,80 m, me decían, ¿no? Ideal 1,80 m. Ya. Si usted tiene 1,80 m o más, listo, no le castigo nada, le doy igualito. No le bajo nada, 1. Pero como su ancho de calzada es 1,20 m, listo. Multiplique usted por 0,97. ¿Va a bajar la capacidad o no? El 2.800. Ya lo multipliqué por 0,93. Por 0,87. Ahora por 0,97. ¿Ya por cuánto iré? Por 1.500, 1.600 vehículos por hora, ¿no? Entonces mi capacidad bajó. Claro, y va a bajar porque es nivel E, ¿de acuerdo? Y así el otro, bueno, acá ya lo explico ya porque es... Miren, acá viene el problema. Este es el porcentaje de camiones que ustedes van a sacar del aforo. Van a identificar en su plantilla vehículos ligeros, todos los vehículos que no son camiones, ni buses, ni vehículos recreacionales. Camionetas, pick-up, van, combi, todas van juntas en un solo conteo. Después viene camiones, vehículos recreacionales,
y buses. Entonces, ¿qué pasa? Acá me dicen que saque el porcentaje de camiones, que saque el porcentaje de recreacionales y el porcentaje de buses. Equivalencia de vehículos ligeros a camiones, y acá porcentaje de recreación siempre va a ser cero, siempre va a salir cero. ¿Sí? ¿Qué es ese, por ejemplo? Miren, ahora sí termino, ese dice equivalente del número de vehículos por camiones, equivalente por vehículos recreacionales, equivalente en buses. Ya, esto alguna vez expliqué, creo. Equivalente del número de vehículos por camiones. En vez de un camión, ¿cuántos vehículos ligeros tendría? ¿De acuerdo? Esto no es geométrico, ¿eh? Esto es por condiciones de operación. ¿Sí? En un tramo recto, el equivalente va a ser, de repente, quizás por un camión, 2 autos. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un tramo recto, es como que yo tengo que adelantar a 2 autos. Es como que hay 2 autos detenidos. Pero estoy en un tramo de curvas, donde no hay mucha visibilidad, posiblemente el camión represente 6 autos. Eso hay que calcularlo. ¿Qué significa? Que si yo en un tramo curvo, si quiero adelantar a un camión, es como que tuviese que adelantar a 6 autos que están delante de mí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es revisar todas estas tablas, acá, hasta acá, todas estas tablas, y todo esto me va a permitir encontrar valores de relación flujo-capacidad, factor por ancho de calzada, factor por ancho de berma, factor por presencia de vehículos pesados y factor por distribución direccional. Si vemos el último, distribución direccional. ¿Cómo fue la distribución que usted cuando contó? Conté 800, 400 de ida, 400 de vuelta. Listo, 50. Si es 50-50, no le castigo nada. Le dejo su capacidad y sus 2800. Pero si su distribución es, hace un rato dijimos 75-25, ¿no? Hay que interpolar. Y va a salir 0,86, por ejemplo. Listo, 0,86. ¿Se da cuenta? 2800 por 0,96, por 0,87, por 0 no sé cuánto, ¿no? Y al final multiplicamos. Y lo que sale es la capacidad. Así es fácil. El flujo máximo es la capacidad. O mejor dicho, el flujo de servicio para un nivel E es la capacidad. Listo, les subo estos apuntes en el fin de semana. Yo creo que un día sábado sería ideal para ir a la carretera, ¿no? Ya, yo le voy a decir la fecha, voy a sacar el permiso y les aviso. Tardamos 50. Ahí estamos en problemas. Tendré que hacer 2 viajes. Ojo, quizás vamos a tener que restringir la cantidad de alumnos. Así me hacían con caminos, ¿no? No pueden ir todos. Entonces quizás van a poder ir 30. Ya veremos la forma de selección, pero tenemos que ir un día sábado. Listo, nos vemos el lunes.